la nube, porque parece que tenemos problemas acá, así que si se graba la nube, ustedes siguen y yo, si se cortó, se cortó, no importa. Esperemos que no. Bueno, Damián, nuevamente muchísimas gracias otra vez por esta deferencia y esta caridad de estar con nosotros. Adelante entonces, Damián, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz día de San Mateo y día de la primavera y día del estudiante y de la juventud. Que la seguimos acumulando la juventud. Yo acabo de cumplir 60 años, así que estoy en crisis. Mirá, joven. Aunque un amigo mío que cumplió en febrero, compañero de colegio de chico, me dice, tranquilo, dice, esto es como la vacuna del COVID. Te sentís mal un par de días y después se te pasa. Así que ya estoy superando el shock de los 60, pero bueno. Bien, ahí escuchaba a José Luis, es verdad. En realidad el conflicto es entre los biblistas y los teólogos, más que entre la Biblia y teología. Pero bueno, yo preparé un poquito el tema en función de la propuesta que hace Dave Verboom. Después vamos a bucear un poco el origen de la expresión, pero en Dave Verboom se recoge una expresión que tiene mucha historia eclesial o eclesiástica, que es que la Sagrada Escritura dice debe ser como el alma de la teología. Entonces, ahí estaría un poco la clave para entender cómo debe relacionarse. Y bueno, hay intentos de hacerlo. Voy a explicar un poquito el tema de la teología bíblica, que fue sigue siendo, pero en esto comparto, hay mucha discusión todavía sobre la validez epistemológica de la teología bíblica, y bueno, ver un poquito ese tema como algo que haga de mediador y de articulador. Y después, si hay tiempo, quería compartir una cosita donde veo que la Biblia ha iluminado mucho y ha hecho un cambio muy importante en la teología pastoral. El famoso ver, juzgar y obrar, este método que empezó en la JOC y después se aplicó en Gaudium Spes y es el método propio del magisterio latinoamericano para hacer teología pastoral, fue modificado, pero en el fondo por influencia bíblica. Entonces, hoy todo el mundo sabe que hay que escuchar para ver, juzgar y obrar, ¿no? Entonces la escucha, que aparece como primer paso en todos los momentos sinodales y todo lo que estamos viviendo. Si hay tiempo, ponía un ejemplo de cómo la fecundidad, ¿no?, de la Biblia para el pensamiento teológico, por lo menos en la teología pastoral, ha sido una cosa muy, muy fuerte y muy, muy fecunda, y la estamos viendo todos los días. Esto de la primacía del escuchar, ¿no?, que es tan bíblico, y la teología lo he llevado pastoral por otro lado, y sería como para poner un ejemplito. Así que bueno, si me permiten ahora, yo comparto, así no se aburren de ver mi cara, les comparto un PowerPoint. Ahí se ve. Listo. ¿Está bien así o luego grande? No sé cómo lo quieren. A ver. Más grande mejor. Más grande, sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, este es un poco el tema, Biblia y teología. Les robé el escudito para ponerlo en el PowerPoint y que quede bien, ¿no? Entonces, partimos sobre todo, hay otras metáforas, otros modelos que se utilizan, pero el que más tiene historia y el más fecundo es ver la Sagrada Escritura como alma de la teología, ver que la relación entre Biblia y teología viene sobre todo en este sentido. O sea, es muy fuerte esta expresión del magisterio, ¿no? No es posible desoírla. Entonces, esta expresión aparece en dos documentos del Concilio Vaticano II. El primero es el decreto Optatant Sius, que es el que habla de la formación sacerdotal. En el número 16 dice lo siguiente, ¿no? Fórmense con diligencia especial los alumnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Nos está pidiendo. A ver, yo no me quería alargar, doy por presupuesto la situación antes del concilio, o sea, la manualística, los manuales de teología con las tesis, las dicta probancias de la escritura como para probar las tesis teológicas. Yo eso lo doy por presupuesto, digo, el concilio
se mete en esta tradición y busca una reforma de eso. Entonces, pero bueno, no lo quiero presentar dialécticamente, pero hay un, digamos, estamos presuponiendo algo que por ahora es común, pero no era para nada común, por lo menos en la época previa al concilio, ¿no? Se estudiaban más por manuales, se hacían tesis, yo no lo viví, gracias a Dios, yo nací con el concilio, pero conozco los textos antiguos y eran tesis, las tesis se buscaban textos bíblicos para probarlo, y los esquemas eran más bien dogmáticos y no bíblicos, ¿no? Era un método más regresivo, si se quiere, que progresivo, vamos a ver. Entonces, digamos, es un poquito, ¿no? Como la situación. Entonces, el concilio quiere reformar esto y renovar, y entonces propone que se dedique mucha diligencia, o sea, al estudio de la Sagrada Teología. Y ahí dice que debe ser como el alma de la teología. O sea, la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la teología, ¿no? Ahí en latín pone Velluti, debe, essere debet, anima como el alma, debe ser el alma de la teología, ¿no? Entonces dice, una vez expuesta, dice el concilio, una introducción conveniente, iníciense con cuidado en el método de la exégesis, estudien los temas más importantes de la divina revelación, y en la lectura diaria, en la meditación de la Sagrada Escritura, reciban su estímulo y alimento. O sea, pone muy en el corazón de la formación teológica de los futuros pastores el tema del estudio de la Sagrada Escritura, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y más adelante va a decir, ordénense la teología dogmática de forma que ante todo, o sea, le dice a la teología dogmática, se propongan los temas bíblicos. Esto en esta época estaba muy surgida, sobre todo en la escuela francesa, los temas bíblicos, ¿no? El mejor fruto que tenemos de esto, que lo usamos, es el vocabulario de teología bíblica de León Dufour, donde se agarra un tema y se lo estudia a lo largo de la Biblia. No es lo mismo que los diccionarios vocabularios, como puede ser el Kittel o algún otro, sino que más bien acá toma un tema y va a tomar ese tema como se desarrolla Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, eso se llama el tema bíblico, ¿no? Entonces pide que en dogmática se empiece con el estudio de los temas bíblicos antes del desarrollo especulativo, ¿no? Después, bueno, que se sigan los padres de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero pide que se parta del tema bíblico, de una presentación articulada de los temas teológicos en la Sagrada Escritura o en la Biblia, ¿no? Y después renuévense igualmente, y bueno, después más adelante dice ahí también con respecto a la moral, que en esa época estaba muy tragada por lo canónico y lo casuístico, y pide que sea más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura, todo el movimiento de renovación de la moral que empezó el padre Hering y otros autores, tratando de ver más, presentar la moral como un seguimiento de Cristo, o sea, más desde el Evangelio y no tanto desde normas o cánones, ¿no? Pero también en la moral pide que se nutra más de la doctrina de la Escritura, ¿no? No entraba prácticamente la Escritura en la moral. Así que todo esto es lo que el concilio va diciendo, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto. Siempre está el texto y el contexto. El contexto votando a tus hijos para interpretarla bien es un contexto pedagógico. O sea, ¿no? Está refiriéndose a la enseñanza de la teología, ¿no? Entonces, pide que cuando se enseñe la teología se le considere la escritura como el alma, ¿no? Está todo el problema del método teológico, ¿no? Que ahí va a proponer el método que se llama progresivo, o sea, empezar por los textos bíblicos, seguir por los patrísticos, después magisterio, la especulación teológica. Y antes yo decía, era el tema regresivo, se ponía la afirmación teológica, la tesis, y después se la justificaba, ¿no? Entonces acá pide una verdadera revisión del método con el cual se sigue haciendo la teología. Que hasta el día de hoy, bueno, hay un documento reciente, 2010 creo que es, de la Comisión Teológica, que vuelve a enfocar el tema del método, ¿no? La metodología teológica. Pero sobre todo el objetivo, como de todo el concilio, es renovar la escritura, renovar la teología yendo a las fuentes que es la Sagrada Escritura. Entonces tiene muy claro ese objetivo. Quieren renovar la teología, demasiado escolástica, demasiado conceptualista, y sí, bueno, vamos a la fuente que es la revelación y es la Sagrada Escritura. Este es un primer punto como lo afirma el concilio, ¿no? Y después quieren darle también una dimensión pastoral a la teología, que esto se ha seguido creciendo mucho y cada vez más, y ahora con el magisterio de Francisco mucho más todavía, la dimensión pastoral no solo especulativa de la teología, ¿no? De toda la teología, porque toda la teología debe tener una
orientación pastoral. Bien. También en otro documento, la Dei Verbum, el número 24, la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, el último capítulo, que es un poco la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, el número 24 de este último capítulo, justamente pone esta expresión otra vez, ¿no? Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. Anima Sacra Theologia. O sea, claramente vuelve otra vez a repetir esta afirmación, ¿no? Debe ser claramente el alma de la Sagrada Teología. O sea, vuelve a ponerla como el alma es lo que anima, lo que da vida. Una teología va a ser viva en la medida que se nutra, como en su fuente, de la Sagrada Escritura, ¿no? O sea que son inseparables, ¿no? Intrínsecamente unidas. Si sacás el alma, no queda nada, se muere. Entonces, es una cuestión vital que la teología se nutra en la Sagrada Escritura. O sea, son muy fuertes esta expresión a donde apunta, ¿no? Y después también, para ver cómo la dimensión pastoral también quiere lo que hoy hablamos de ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, y ya está en el Magisterio desde Verbum Domini, y antes Aparecida, ya se habla abiertamente de animación bíblica de la pastoral. Acá Dei Verbum con su vocabulario lo desarrolla. Este es el tema que va a dar Ian la semana que viene, por lo que vi el programa, así que bueno, lo dejo para él. Pero también, no solo de la teología, sino que quiere que anime toda la pastoral, ¿no? Usa nutre, vigorizar, usa distintos términos para hablar de cómo la Sagrada Escritura debe animar la pastoral. El contexto, ya sabemos, es la teología de la revelación o teología fundamental, que Dei Verbum le da carta de ciudadanía en la Iglesia. Ahí, como dice Pierre Ninot, por primera vez hay una verdadera teología de la palabra, que era más del campo reformado que nuestro, y insiste mucho el lugar de la escritura en la Iglesia, y bueno, la importancia de las traducciones para que la gente tenga acceso más abierto a las escrituras. Es un poco el contexto de este capítulo 6 de la Dei Verbum, donde aparece esa expresión, ¿no? ¿De dónde viene esta expresión? No, nos sorprendemos porque se remonta bastante para atrás, ¿no? Yo aclaro que no soy jesuita, aunque estoy en la diócesis de San Miguel, que es una diócesis muy jesuita. El Papa vivió 30 años ahí, así que bueno, se filman las películas ahí en el Máximo, bueno. Pero hay un estudioso que rastreó toda esta expresión y dice que la primera vez que aparece es en el decreto 15 de la Congregación General 13ª de la Compañía de Jesús en 1687, ¿no? Llama mucho la atención. ¿Dónde aparece? Habían hecho una especie de ratio, o sea, perdón, una especie, sí, nosotros llamamos ratio a lo que sería los principios de la formación, los principios guía de la formación. Y entonces ahí se trató un poco cómo formar a los jesuitas, una ratio studiorum, esa es un poco la expresión exacta, ¿no? Cómo debían formarse. En aquel momento los jesuitas estaban impulsando el famoso Colegio Romano, que San Ignacio quiso que se funde, que es la actual Universidad Gregoriana, ¿no? Entonces ahí que han pasado el 75% de los obispos de la Iglesia, decía en su momento, ¿no? Entonces ahí, tomando el tema de cómo formar, es donde aparece por primera vez esta expresión que decía que la Sagrada Escritura debía ser como el alma de la teología, ¿no? Ahí aparece como, o sea que estamos en el siglo XVII, miren, cuando aparece. Esta expresión después es retomada por León XIII en Providentissimus Deus, vuelve otra vez a hacer referencia también a esto de que debe ser la Sagrada Escritura el alma de la teología. Lo retoma también Benedicto XV en Spiritus Paráclitos, ¿no? O sea que se va dando. Y después empezó a aparecer en prácticamente todos los distintos manuales, ¿no? Y es de aquí
de Providentissimus Deus y de Spiritus Paraclitus, de donde la toma el concilio, ¿no? Pero cuando el padre Lera, que hace toda esta investigación, la estudia, se remonta a la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús, cuando estaba armando el Colegio Romano, que es la gregoriana de hoy. Así que de ahí viene la expresión, tiene mucha historia, ¿no? ¿Cuál es el sentido? El magisterio utiliza 3 imágenes, ¿no? para hablar de esto que los textos, ¿no? Primero dice que la Sagrada Escritura debe ser como el fundamento, o sea, el apoyo sólido, o sea, el cimiento sólido donde debe apoyarse la teología, ¿no? Después habla de fuente revitalizadora, que es lo que rejuvenece, lo robustece, ¿no? Es como la fuente, debe ser la Sagrada Escritura como la fuente que mantiene viva la Sagrada Escritura, ¿no? Perdón, la Sagrada Teología, ¿no? Que la hace joven. Está interesante esto, porque si se aleja de la Escritura, se vuelve muy escolástica y se fosiliza. En cambio, el contacto con la Escritura tenía que mantenerla como algo vivo y joven, ¿no? Eso me parece importante. Y después entonces se utiliza esta expresión del alma, directamente, que debe ser como el alma misma, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, y bueno, lo que anima, y bueno, la Sagrada Escritura, la Biblia, es ser como el alma, lo que anima a la teología. Ese sería un poquito el sentido de la expresión, ¿no? O sea que es fuerte, es muy fuerte, y es una cuestión vital, lo que hace vivir, lo que da vida, y bueno, entonces la Escritura, la Biblia, es la que hace vivir, la que rejuvenece, fortalece, le da fundamento sólido a la teología. Por eso, insisto, son inseparables, ¿no? Entonces, ahí se quiso buscar algo intermedio, decir, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se da la relación entre Biblia y teología? Entonces surge como algo intermedio, que es la teología bíblica. Teología bíblica, ahí estarían como metidas. Insisto que digo, hay discusión, por lo que yo sé, en los autores de habla alemana no están muy favorables, para ellos está la exégesis y la teología, ¿no? Esto surgió más en el ámbito francés y anglosajón, ¿no? La teología bíblica. Nosotros lo tomamos bastante, pero en ámbito alemán son un poquito refractarios a este uso, ¿no? Sánchez Caro, justamente cuando define un poco esta propuesta, él dice justamente esto, ¿no? La solución de una teología bíblica como un puente entre una exégesis más filológica y la teología más doctrinal, dice, ha dado muchos resultados, pero requiere mucha matización y sobre todo no podrá aplicarse hasta que no se solucione la actual crisis de la teología bíblica, ¿no? Alonso Jekyll afirmaba que se trata no solo de cambiar de método, sino de cambiar primero de mentalidad, lo que siempre decimos la conversión, ¿no? O sea, la teología bíblica tuvo, insisto, un tiempo de furor y de gloria, y después vinieron una serie de críticas. Entonces ahora se han publicado en los últimos años unos cuantos estudios sobre cuál sería un poco la metodología propia, ¿no? Porque está, como dicen los italianos, a caballo, o sea, a caballo entre dos cosas, entonces galopa con 2 caballos, entonces siempre está como tensionada, ¿no? Entonces hay un poco de complicación, ¿no? Y no es la teología bíblica una exégesis de mala calidad, ni tampoco es una teología un poco más bíblica. Hay que buscar un poco la identidad, pero nació justamente con esta intención, ¿no? De proponer que haya realmente un puente entre la Biblia y la teología. Bueno, el puente sería la teología bíblica, que es la que elabora los temas bíblicos, que serían los que toman los teólogos como auditu fide, como primera parte del proceso de elaboración, antes del intellectu fide. Entonces, fue este intento, ¿no? ¿Cómo plasmar? Digo, esa teoría tan linda de alma de la teología, bueno, ¿cómo se plasma? Y salió esta propuesta de la teología bíblica. Pero después fue como muy cuestionada o muy en algunos aspectos, ¿no? Entonces ahí hay una serie del magisterio, hace muchas llamadas al diálogo entre exégetas y teólogos, ¿no? Que no siempre a veces es fácil, ¿no?
Benedicto XVI llegó a decir esto, ¿no? Dice, cuando la exégesis no es teología, no puede ser alma de la teología. Entonces le echa la culpa a la exégesis, ¿no? Pero viceversa, cuando la teología no es esencialmente interpretación de la escritura en la iglesia, esta teología ya no tiene fundamento. Duro, eso dice Ratzinger, ¿no? Dice, exégetas y teólogos han de dialogar sin prejuicios para ayudarse mutuamente a que la exégesis se comprenda mejor como una ciencia teológica y que la teología se comprenda esencialmente como interpretación de la escritura, ¿no? Acá después vamos a volver, hay como que un poco la línea de von Balthasar, es un poco la añoranza de los orígenes cristianos, de los primeros siglos de cristianismo, donde todos los teólogos eran sobre todo comentaristas de la Biblia. Entonces ahí estaría un poco el tema. Pero esto que nota Sánchez Caro en un artículo se llama Escritura y Teología, en el manual que tiene Jekyll con Artola sobre la palabra de Dios en la historia de la Iglesia, en la historia de los hombres, perdón, claro, pone un poquito este tema, ¿no? Sería lo ideal, como un nexo. Pues ha hecho aportes, yo creo que ha hecho aportes muy valiosos, León Dufour, para poner el ejemplo, el vocabulario de teología bíblica, que es tan bueno y nos ayuda, pero todavía falta pulir algunas cosas, porque, bueno, para algunos fue sometido a una crítica fuerte todo esto, ¿no? Entonces, el padre Alonso Jekyll, acá lo hablo como testigo, porque yo hice el último curso de teología bíblica que dio el padre Jekyll en el bíblico, después se jubiló. Pude hacer 2 o 3 cursos con el padre Alonso Jekyll, estaba muy lúcido y muy bien. Después lo jubilaron, siguió su actividad, pero no tanto como docente, ¿no? Y entonces él hacía toda una introducción a lo que era la teología bíblica, que él la defendía, tipo muy exégeta, pero él defendía la validez de la teología bíblica. Pero, ¿cuál era la propuesta de él? Primero insistía mucho que la teología como historia de la salvación, por este lado entraba mucho. O sea, que esto creo que sí fue el gran aporte, ¿no? Sí. Nosotros en el seminario, estoy hablando de los años 80, estudiamos como recién salida la Mysterium Salutis, ¿no? La teología como historia de salvación. Fíjense que ahí hay mucha teología bíblica, y es muy bíblica esa teología de la colección Mysterium Salutis, ¿no? Empezó mucho con ese tema. Entonces, cuando uno pone las categorías de historia de la salvación, se renueva. Entonces la teología se ve como una historia de salvación, y entonces ya el método progresivo está como incorporado, ¿no? de eso. Entonces él decía que una de las claves pasa por el concepto de historia de la salvación. Entonces la teología tiene que continuar esto de ser historia de la salvación, ¿no? Después el tema del lenguaje bíblico. Claro, esto sí es un problema, ¿no? Porque cuando se pasan de las categorías bíblicas a las categorías teológicas, muchas veces se pierde mucha riqueza de contenido. Y entonces se utilizan otro tipo de cosas, que eso, la categoría de reino de Dios, por ejemplo, que ahora está queriendo volver, pero bueno, se la dejó de lado por otras categorías más teológicas y no tiene la riqueza del trasfondo bíblico. El tema de la alianza es una categoría teológica, bíblica, que tiene mucho todavía por ofrecer y para dar, ¿no? Entonces, por eso, y lo que pasó con el ver en la Biblia, el ver siempre secundario al escuchar. Entonces, lo primero era el escuchar más que el ver. El ver viene de otra cultura o de otro lado, más griego y más occidental, pero acá es siempre primero la escucha. Vos conocés y escuchás. El primer punto para un conocimiento es la escucha y la pertenencia, cosas que no se dan desde la Fiorein, de la contemplación griega. Entonces ahí hay algunas cosas del lenguaje bíblico que ese es el problema, dice Jekyll, que cuando se traducen en lenguaje teológico se pierde gran parte de la riqueza bíblica porque no se mantiene el mismo vocabulario. Y después Jekyll insistía mucho en yo traduje patrones, el término inglés es patterns, que serían los modelos o esquemas como estructuras. A ver, la teología, como cualquier ejercicio de pensamiento, necesita categorías sobre las cuales estructurar el dato revelado, que es cierto que está muy distribuido
y repartido. Entonces hay que buscar categorías para meterlas. Yo voy a poner unos ejemplos. Durante el concilio se pensó en 3 categorías, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, tria munera. Entonces uno va a ver los documentos del concilio, ya incluso en Lumen Gentium, bueno, la iglesia en su dimensión sacerdotal, profética y real. Los obispos como sacerdote, profeta y rey, los presbíteros, el documento sobre los presbíteros, como sacerdote, profeta y rey, el de los laicos también, sacerdote, profeta y rey. O sea, eran las 3, la tria munera, las 3, una categoría sobre la cual se generalizó y se globalizó un poco mucho de los pensamientos, porque lo necesitamos. El tema que hay que saber que nunca son suficientes, porque la teología, lo bíblico te da sobre todo una dimensión de misterio, vamos a ver, que la teología por ahí te quita cuando lo conceptualizas. Mientras el teólogo tenga conciencia de que sus conceptos son limitados, como decía el famoso artículo de Rahner, Cancedonia, principio final. O sea, siempre que conceptualizamos, de algún modo reducimos el misterio, y es necesario porque tenemos otra forma de pensar, pero hay que saber que eso nunca agota, nunca encierra toda la verdad, son insuficientes. Los conceptos siempre son insuficientes para contener toda la verdad, ¿no? Los judíos decían que la Torá tiene 70 caras, o sea, nunca la voy a poder abarcar, siempre, que la interpretación es infinita, nunca agoto todos los sentidos, ¿no? Después, a los 20 años del concilio, hubo creo que un sínodo que hizo Juan Pablo II, y ahí empezó, en ese documento final del sínodo, empezó a hablarse de misterio, comunión y misión. Si ustedes ven todos los documentos post-sinodales a partir de ese momento, era misterio, comunión y misión. Cuando salió Pastore de Bovi sobre los sacerdotes, el sacerdote, misterio, comunión y misión. Los laicos, Christi Fide Laici, misterio, o sea, son categorías necesarias que tenemos para pensar un poco toda la cosa, ¿no? Me acuerdo que hubo una discusión muy interesante en una semana de teología, porque, bueno, unos insistían en el concepto pueblo de Dios, que es más bíblico, y que es conciliar, y fue sustituido por el de comunión, que no tiene toda la riqueza de la inserción cultural, de lo dinámico. Entonces hubo toda una discusión, pero bueno, que ninguno de los dos, entre 2 teólogos, los biblistas mirábamos la pelea, entonces 2 grandes teólogos buenísimos. Pero claro, cada uno aporta algo, pero todos los conceptos son limitados, ¿no? El documento de la Comisión Bíblica sobre las distintas imágenes de la iglesia, hay un documento muy lindo, que bueno, ¿por qué usa muchas imágenes? Porque ninguna agota el misterio y cada una aporta algo. Y culturalmente en la historia, bueno, a veces veíamos la iglesia como cuerpo de Cristo, bueno, favorece la unidad, pero es estática. El concilio dijo, bueno, el concepto de pueblo de Dios más dinámico y nos vincula con las culturas. Bueno, el tema es que ninguna agota, entonces siempre son provisorias en las teologías, digamos, es la gran distinción entre fe y teología o teologías, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy? Ahora, bueno, con esto del sínodo será comunión, participación y misión. Mejor tendremos que usar las 3 categorías que pone ahora el sínodo 2023 para empezar a también pensar las cosas. Pero ¿cuál es el tema? Lo que decía Jekyll, que esas categorías son sobre todo demasiado teológicas y poco bíblicas. Él, me acuerdo que ahí en clase citó los grandes manuales de teología bíblica que había, Von Ifshot, yo ni me acuerdo, había varios manuales de teología bíblica, y tomaba el índice y decía, fíjense cómo se estructura. Varios tenían la misma estructura de la suma teológica, pero la llenaban de contenido bíblico. Él criticaba eso, ¿ves? Que dice, no usan los esquemas bíblicos. Dice, va a ser fecunda la teología bíblica cuando use esquemas bíblicos. Y en ese curso él habló justamente de salvación en el Antiguo Testamento, y él dice, pues le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, él decía, salir, atravesar, entrar, es la categoría que él sacaba analizando el tema del Éxodo. Salir, atravesar, entrar. Entonces iba viendo cómo en la experiencia humana eso tiene valor. Salimos cuando nacemos, atravesamos la vida y entramos en la gloria. Aplicado al Nuevo Testamento, también, ¿no? O sea, cómo salir, atravesar el desierto, entrar en el reino. O sea, cómo esas categorías, que hay que buscar categorías. Entonces él decía, por ejemplo, salir, atravesar y entrar serían los patrones, las categorías bíblicas que nos tendrían que ayudar a pensar eso, y también la repercusión antropológica y todo, ¿no? Entonces él insistía mucho en esto, buscar sobre todo categorías que sean bíblicas para pensar
la teología como historia de la salvación. Es un poco la propuesta que dejó ahí Alonso Jekyll para que un poco se siga llevando adelante, ¿no? Pero bueno, no ha sido muy recogida todavía y quedó un poquito ahí, ¿no? Ese tema. Y sobre todo, yo me animo también a plantear esta puerta abierta que dejó Jekyll, yo abro otra puerta, porque esto viene de la pedagogía, ¿no? Siempre nos movemos la relación a nivel de los contenidos conceptuales y no le prestamos atención a los contenidos procedimentales y actitudinales. ¿Qué quiero decir? Sí, el teólogo presta atención a los conceptos bíblicos para fundamentar su reflexión teológica. Pero, por ejemplo, los procesos, o sea, que es una gran cosa que aporta la Biblia a la teología, que es el tema de los procesos, porque es una historia, es un caminar, o sea, hay una pedagogía de Dios que se va revelando y también tenemos que incorporarla. Y esto nos tiene que iluminar mucho toda la teología pastoral. De cosas muy simples, bueno, las parábolas de la semilla, bueno, pero nos está hablando las parábolas del reino, cómo el reino va obrando, que es como Dios va obrando en la historia. Y la teología tendría que agarrar estas formas de Dios, esta pedagogía divina de Dios en la historia y tematizarla teológicamente, no solo conceptos, sino también el actuar de Dios en la historia. Pensar eso y de ahí sale el fundamento de la animación bíblica de la pastoral también, cómo Dios va obrando en la historia y cómo tenemos nosotros como iglesia que obrar en la historia. Y las actitudes también, porque es lo que provoca después la renovación de la teología moral. Esto se está entrando mucho, pero pasa casi como directamente la espiritualidad de la pastoral sin pasar por la reflexión teológica. Pero ya de Juan Pablo II todos los documentos tomaban algún texto bíblico. El mismo Benedicto XVI en Dios es amor, bueno, toma el buen samaritano, que ahora lo retoma Francisco en Fratelli Tutti. Si el buen samaritano, como diciendo, bueno, pero ¿cuáles son las actitudes, ¿no? para llevar a la práctica, para imitar, ¿no? Entonces, también hay que desarrollar, insisto, lo que el concilio decía de la pedagogía de Dios, que los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo también nos enseñan la pedagogía de Dios con los hombres, y esto tendría que ser materia también por una reflexión teológica y una teología, no solo lo conceptual o dogmático. Y después también lo actitudinal, o sea, digamos, cuáles son las actitudes, ¿no? Benedicto decía, es un corazón que ve. El cristiano, como el samaritano, tiene que ser un corazón que ve, que tenga compasión. Bueno, hay mucho. Pasa que pasa más a la espiritualidad. Se puede hacer una buena teología espiritual, una buena teología pastoral. Pero creo que esto también sería un campo en el cual sería muy fecundada la teología si presta atención, insisto, no solo a los conceptos, con todo lo que hay que hacer del cambio de los lenguajes que vimos y de los patrones también, sino también a la pedagogía de Dios en la historia, que se ve también en la escritura, y también a las distintas actitudes, sobre todo a las actitudes de Jesús en el Evangelio, que son las que inspiran, ¿no? Hay un número, creo que es el 175 del documento de Aparecida, que para mí es brillante. Es la mejor definición, aunque no nombra, de lo que es la animación bíblica la pastoral para mí, porque él dice, nosotros tenemos que ver cómo Jesús obraba en los evangelios para aprender, después de un discernimiento, cómo tenemos que obrar nosotros. O sea, no es repetición en nuestra situación actual. O sea, yo tengo que ver cómo Jesús obraba, la pedagogía de Dios y encarnada en Jesús, para, con un discernimiento, porque las situaciones no son iguales, y saber cómo tengo que obrar o tenemos que obrar nosotros. Entonces hay muchas cuestiones desde el punto de vista actitudinal que también la Biblia, la revelación nos ofrece y que deben ser incorporadas a un pensamiento teológico, ¿no? Me parece que también va mucho por ese lado, ¿no? Entonces, todos sabemos que la revelación no es simplemente comunicación de verdades, sino que entramos en la comunión con Dios, ¿no? Por eso dice, para poder ser alma de la teología, el estudio exegético debe estar atento a esta profundidad espiritual de los textos históricos, lo cual supone por parte del exégeta, dice, cierta vinculación, ¿no? a la acción del Espíritu Santo, ¿no? a los textos que nos revelan eso, ¿no? Esto dice el padre Benoit, importante, ¿no? Esa espiritualidad propia. Y después yo tomo dos autores, dos teólogos
me basé en 2 artículos, uno de Ángel Cordovilla, creo que es vicedecano, si no es ya decano rector de Comillas, y después también de Bruno Fort, que tienen dos artículos, y más uno de Simeon Joffre sobre la naturaleza de la teología bíblica, ¿no? Un poco siguiendo. Ángel Cordovilla decía esto: lo que está en juego en esta expresión, alma de la teología, dice, es la cuestión del método teológico como una disciplina esencialmente histórica, de historia y salvación, y la interpretación de la Escritura en la Iglesia como una exégesis teológica, teología histórica y exégesis teológica. Me gustó esto. Teología histórica propone él y una exégesis teológica, ¿no? O sea, tratan de acercar para poder subsanar un poco las propuestas, ¿no? Y él, siguiendo a von Balthasar, hace algunas propuestas, yo las voy a elencar, ¿no? El artículo es bastante extenso y muy rico, pero dice cuáles serían para él las categorías, trata de que sean bíblicas, que deben llevar, digamos, cómo encarnar, hacer realidad que la Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología, ¿no? Y entonces lo primero es la carne del verbo, dice él, ¿no? La Escritura es la carne del logos. O dice, por esta razón la teología debe aprender el lenguaje de la carne, o sea, bíblico, para poder entenderlo, ¿no? Entonces él lo va desarrollando y dice, primero, una teología histórica, es lo que decía recién. O sea, el estudio de la Escritura como alma de la teología nos lleva a que la teología tiene que aprender que es esencialmente histórica, porque siempre está remitida, dice él, a la historia de la salvación. O sea, no estamos fundados en un mito ahistórico ni en unas verdades eternas que están en el topos uranos, sino en una historia real, ¿no? De una persona viva y real que es Jesús. Entonces él dice, por ese motivo, tiene que ser la dimensión histórica como esencial a la teología, pero como historia de salvación, ¿no? Después dice teología obediente y humilde. Esto puede no gustar, pero San Pablo dice claramente, fides ex auditu, la fe viene del escuchar. O sea, el teólogo primero se pone a escuchar, y eso es la obediencia a la palabra y la humildad ante la palabra. No es que él hace o sea, la teología no puede ser nunca una construcción social humana, sino que una verdadera y auténtica teología se pone primero a la escucha del misterio de Dios. Que con la gracia uno puede tener una comprensión de ese misterio porque lo escucha, lo obedece, lo vive, y bueno, tiene que tener la humildad para decir esto es lo que yo percibo del misterio de Dios, pero que siempre me supera infinitamente, ¿no? Ya, lo decía Cordovilla, que teólogo, o sea, ese peligro del teólogo de pensar que encierra la fe en sus categorías teológicas, y no, hay teologías en plural y cada una tiene su aporte, son como hay imágenes, ¿no? Y después dice también una teología, dice él, crítica y esforzada, ¿no? O sea, porque bueno, sin duda hay que hacer todo un esfuerzo para repensar la fe y volcarla de modo que sea una mediación para la evangelización y la comprensión del hombre moderno, ¿no? O sea, cómo hacer que esto suene inteligible, dice Cordovilla, a los oídos contemporáneos, ¿no? Tenemos que hacernos contemporáneos también de nuestros hermanos de hoy para poder transmitir la fe. Y esta dimensión crítica y esforzada va mucho en esa línea. Después él dice que es otra cosa, fíjate, son temas que son, primero la carne del logos, y después la vida del espíritu, ¿no? Es casi Romanos 8 esto. Así que también la vida del espíritu también tiene que ver mucho con el alma, para que la escritura sea alma de la teología, ¿no? Entonces él dice primero una teología que sea salvífica y pastoral. Insiste mucho en esto, ¿no? Siempre, bueno, tiene un libro sobre soteriología, que existe siempre. La escritura es una palabra de salvación, ¿no? El Evangelio, dice Romanos, es dinamiseu, es una fuerza de salvación para el que cree, judío en primer lugar, después el gentil. Entonces el Evangelio es fuerza de salvación, la teología debe ser esencialmente salvífica y pastoral también. Después, actual y significativa. Esto ya es el rol propio del teólogo, o sea, tiene que tratar de actualizar esa palabra, y hay toda su ciencia, su sapiencia, su competencia para hacer cómo hago esta palabra para que la palabra de Dios sea actual y significativa en los hombres de hoy,
Y entonces tiene que ser un gran conocedor de la cultura y del pensamiento del hombre de hoy para tratar de volcar esa fe, pero siempre con la mayor fidelidad posible, ¿no? Obediente y humilde y actual y significativa, ¿no? Y también esta dimensión ecuménica y dialogal, o sea, cuánto se ha enriquecido la teología con la apertura a Oriente, a otras tradiciones teológicas, eso siempre la ha enriquecido mucho y bueno, la escritura siempre tiene esa gran apertura. Y después le llama la incomprensibilidad del Padre, ¿no? Yo le hubiera puesto la dimensión de misterio, que es tan propia de la escritura, ¿no? Donde Dios se revela y al mismo tiempo se oculta. Y si algo es claro es que a Dios no podemos verlo, ¿no? Y seguir viviendo, o sea, siempre Dios es más, siempre más, ¿no? Esa experiencia de los místicos, semper magis. O sea, mi pensamiento nunca va a agotar a Dios, nunca lo va a comprender. Y la escritura sí es muy clara en cuanto a la trascendencia de Dios por encima de nuestros pensamientos y nuestra comprensión, ¿no? Por eso ahí dice, tiene que ser una teología de la trascendencia y del misterio, ¿no? Un poco el error de la baja escolástica y de la casuística, que encerramos todo cosas y no siempre nos supera infinitamente. Dios es siempre más. Eso es muy bíblico y la teología no puede perderlo. Dios es siempre es más grande. Después dice una teología de la inmediatez y de las realidades, ¿no? O sea, que este misterio que es trascendente también es lo más inmanente. Entonces, el teólogo no tiene que ser un volado fuera de la realidad, sino que tiene que buscar de algún modo hacer presente esta trascendencia en lo inmediato y en lo cotidiano, ¿no? Un poquito es el escándalo cristiano, pero la inmanencia o lo trascendente e inmanente al mismo tiempo, ¿no? Y después dice una teología purificada del silencio adorante, ¿no? En esto sí, creo que él recoge muy bien lo que la palabra de Dios pone tan claro de Dios trascendente, ¿no? Y la respuesta del hombre es la escucha y la adoración, en primer lugar, ¿no? El silencio, ¿no? Que la palabra viene del silencio, ¿no? Porque nuestras palabras vienen después, pero el silencio forma parte esencial, dice él, también de la labor teológica, ¿no? Un teólogo que hace silencio para escuchar y para tratar de comprender y expresar a Dios. Dice que estas serían las riquezas que le aportaría la Sagrada Escritura si realmente se tomara como alma de la teología, ¿no? Él dice entonces, una teología histórica, como pedía Optatantosius, ya terminando, cerrando un poco el tema, una exégesis teológica, que es lo que pedía de Verbum, especialmente el número 12, en la interpretación de la Biblia, o sea, teología histórica y una exégesis teológica, dice él. Una teología que tenga siempre como fundamento la carne del Verbo, el hecho del acontecimiento histórico de la encarnación. Que se abra la vida plena del Espíritu, o sea, que sepa dialogar, y tenga siempre como única meta la participación en el misterio incomprensible del Padre desde el silencio grande, ¿no? La categoría de misterio, ¿no? Como algo esencial a la teología si toma la escritura como alma. Y después, yo dije 2010 es 2012, está este documento de la teología hoy que sacó la Comisión Teológica Internacional, fue un poco por todo el debate que hubo en cuanto al método teológico, ¿no? Hubo un gran debate, entonces la Comisión Teológica trató de poner eso ahí un poco en claro, ¿no? Y entonces tiene unos parágrafos dedicados a la relación de la Biblia con la teología. Y vuelve a lo de siempre, ¿no? El estudio de la Sacra Página debería ser el alma de la teología, o sea, la escritura. Sigue insistiendo, el número 21 de este documento, el título es El estudio de la escritura como alma de la teología. Vuelve a refrendar lo que decía el concilio, ¿no? Entonces, ahí estaba esa expresión, y cita la expresión de Benedicto XVI, cuál es el problema, ¿no? Cuando la teología no es esencialmente interpretación de la escritura en la iglesia, esta teología ya no tiene fundamento, ¿no? O sea, es muy fuerte, la pone ahí, ¿no? Entonces, la teología debe ser conforme a las escrituras en su totalidad. Y las escrituras deberían sostener y acompañar todo trabajo teológico porque la teología se interesa por la verdad del Evangelio, ¿no? Dice este número 21, este documento de la Comisión Teológica Internacional. Y después también dice, al decir que el estudio de la Sagrada Escritura es el alma de la teología, dice, Dei Verbum tiene en mente todas las disciplinas teológicas. O
sea, no solo la dogmática, ¿no? Por eso decía que falta profundizar en la espiritualidad, falta profundizar en la teología pastoral y falta profundizar más todavía en la teología moral, ¿no? Dice, este fundamento de la palabra de Dios revelada, según testimonio las escrituras y la tradición, es esencial para la teología, insiste, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarea primordial, principal de la teología es interpretar la verdad de Dios como verdad salvífica, salvadora. Impulsada por el Vaticano II, la teología católica busca en todo su trabajo escuchar la palabra de Dios y por medio de ella el testimonio de las Escrituras, ¿no? O sea, nos basamos en el testimonio de las Escrituras. Así que, dice, por eso dice, los ensayos teológicos de los temas bíblicos deberían ocupar el primer lugar por delante de cualquier cosa, o sea, cualquier materia teológica que se dé, tanto dogmática como espiritual, moral, pastoral, cualquier rama de la teología, debería siempre empezar por el tema bíblico. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Insisto, no solo en lo conceptual, sino también en lo procedimental, la pedagogía de Dios, y en lo actitudinal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo obrar? Dice, este enfoque se corresponde de nuevo con el de los padres de la Iglesia, quienes son en primer lugar y esencialmente comentadores de la Sagrada Escritura. Eso es lo que decía von Balthasar y Cordovilla, ¿no? O sea, y es verdad, los primeros padres de la Iglesia, sus grandes obras eran comentar en la Escritura. Por eso dice, se abre la posibilidad de la colaboración ecuménica. La escucha común de las Escrituras nos impulsan hacia el diálogo de la caridad y hacer crecer el diálogo de la verdad, ¿no? Von Balthasar, en un artículo muy lindo, se llama Teología y Santidad, él justamente se expresa con nostalgia que los primeros padres eran, si se quiere, biblistas, pues comentadores de la Escritura, ¿no? Pero también eran teólogos, eran maestros y eran santos, ¿no? Él dice, tenían todas las cosas, ¿no? O sea, eran maestros, eran santos y eran pastores. Después la teología se fue primero al convento, después a la catedral, después a la universidad, la santidad se quedó en el convento y no en el mundo, y bueno, la pastoral se fue al mundo, de como que se dispersó, dice, eso ha sido muy nocivo. Entonces también, así como hay que unir Biblia y teología, dice, hay que volver a unir la pastoral con la teología y la santidad, ¿no? Entonces eso sería un poco lo ideal o definitivo. Bueno, yo antes, ya acá no dejaría esto, después si hace falta charlamos un poquito, así queda un tiempo, si ustedes quieren, para hacer algún tipo de preguntas o aclaraciones o algo. En primer lugar, gracias, Damián, por tu aporte y tu pensamiento, que la verdad nos muestra que es, como para iniciar el diálogo aquí, como un trabajo en construcción permanente, esta relación entre Biblia y teología, ¿verdad? No es algo que esté ni terminado, sino que se va construyendo, y lo que dijiste al final, como un trabajo también ecuménico, nos da muchísimas esperanzas de encontrar espacios de unidad y de colaboración, así que a mí me deja pensando mucho esa dimensión. A ver, gente querida, se mantuvieron firmes los más de 70 participantes, ahí están firmes, no se escapó nadie, Damián, así que sin duda que fue muy interesante para todos y fue muy rico para todos, de verdad, porque nos abrió muchísimo, un montón de maneras de pensar todo esto. Alguien que pudiera aportar algo, que quisiera también preguntar o comentar o plantear alguna duda sobre lo que el obispo Damián planteó. A ver. ¿Estamos? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Yo entré tarde y no escuché. ¿Obispo de dónde? De la San diócesis Miguel. de San Martín. De San Miguel, perdón, San Miguel. provincia de Buenos Aires. Soy vecino con San Martín. Pertenecíamos a San Miguel y se desgajó hace 42 años y se creó la diócesis de Departamento General Belgrano. Perfecto. San Miguel, José Cepaz y Malvinas, Argentinas. Bien.
Entonces, amigos. Mi diócesis, yo pertenezco a su diócesis, monseñor. Ah, ¿Cómo Silvia. andás? Muy bien, Silvia, muy bien. Bien, si alguien quisiera comentar algo entonces. Bueno, para Sí. mí, no sé si puedo hablar. Sí, Roberto, sí, por favor. No, primero que para mí es una novedad, digamos, que existía una cierta tirantez entre los biblistas o los exégetas y los teólogos, ¿no? Pensé que estaba muy relacionado. Eh, Ahora bien, ¿cómo, digamos, es un tema muy profundo, digamos, tal vez para un lego como yo, digamos, ¿no? Esta disertación tan profunda. Pero eh, en síntesis, digamos, y para saber si interpreté bien, o sea, no existe o no es posible una teología sin basarse en la escritura, digamos, ¿no? Porque la teología en sí, como ciencia pura, digamos, no tendría sentido si no se basa en la escritura. ¿Es así lo que nos ha querido transmitir Monseñor? Y el concepto alma de la teología va por ese lado. O sea, a ver, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Esa revelación la tenemos contenida en la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que hago yo es escuchar y creer. Ahora después yo trato de pensar la fe. Y entonces, cuando pienso la fe, ahí recurro a categorías humanas, y ahí está lo que decía que son limitadas, pero son necesarias. No tengo otra forma de pensar sino con categorías. Y entonces van surgiendo a lo largo de la historia las distintas teologías. El problema es cuando el teólogo pierde la humildad y se cree que en su teología está encerrado Dios, ¿no? Entonces ahí está el tema, lo encerramos y Dios es siempre trascendente. Entonces la escritura, entre muchas cosas, en la escritura, por eso todo tiene varias imágenes. O sea, la iglesia es esposa, la iglesia es la viña, la iglesia es el cuerpo. O sea, como diciendo, una imagen no alcanza. La teología bíblica es muy consciente de su limitación. El creyente bíblico es muy consciente que Dios es siempre más y siempre trascendente. Entonces, ve, acá habría una idea en la cual la teología tendría que fundir. Y ahí vino los choques, ¿no? Digo, la teología escolástica no solo chocó con la Biblia, chocó con la patrística. Cuando empezó el concilio, hubo una especie de condena a la Nouvelle Théologie, la nueva teología. ¿Y quién era? El padre de Libac, el padre Condar, que publicaba Sor Chrétien, la fuente, los padres de la iglesia. Entonces, a de Libac lo suspendieron de enseñar un año, Henri de Libac, por enseñar los padres de la iglesia. Después el Papa Juan Pablo II le sacó el sombrero, lo hizo cardenal, pero fíjate cómo a veces la teología cuando... Sí. Y ahí viene la pelea, ¿viste? Los grandes perseguidores de los biblistas han sido los teólogos. Ahora entiendo. Ahí va el tema. Entonces hay que ser flexible de los dos lados, ¿viste? Lo que pasa es que la escritura, yo estudié primero teología, después Biblia, pero la Biblia te flexibiliza, y como decía José Luis, para nosotros lo ecuménico es casi normal. Por el tema de la escritura nos juntamos y nos sentimos muy cómodos charlando del tema de escritura ecuménicamente. Los teólogos ya les cuestan porque van a definir el dogma y bueno, son formas. Ahora, no se pueden desgajar, ¿viste? Lo de Benedicto es real. Hay un error, la exégesis que se haga muy histórico-crítica y no tenga una dimensión teológica. El documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia dice: la exégesis en la Iglesia Católica es una disciplina teológica. El exégeta es un creyente que trabaja con la palabra. Entonces, ahora tiene que trabajar el texto y, bueno, dar construcciones. Ahora, también el teólogo tiene que basarse en la escritura. Si no, hace una construcción social, un gran... Sí, lo que decía Kierkegaard, ¿no? Hacen un gran castillo y dejan al hombre viviendo afuera, ¿viste? Es un poco un tema. Entonces ahí viene donde se sacan un poquito de chispa. Nosotros tenemos la Sociedad Argentina de Teología, antes estábamos todos, después se fundó, que con José Luis fuimos los iniciandos, somos viejos ya, iniciamos la ABA, Asociación de Biblistas Argentinos, ¿no? Que nace ecuménica y nace abierta, entonces
empezamos a tener nuestras reuniones aparte de la Sociedad de Teología, pero hace muchos años estuvimos ahí. El padre Luis Rivas fue 2 periodos y medio presidente de la Sociedad de Teología. Pero ahí se daban los chisporrotazos, se veían ahí. Sobre todo por un tema también de concepción. Entonces había que también saber dialogar. En algunos lugares se hacía, por ejemplo, me contaba, bueno, que algún profesor de ahí en Devoto, el profesor de dogmática lo llamaba para que le dé la parte bíblica, ¿no? O sea, el tema bíblico citaba, bueno, justo tomo la escuela bíblica, ahí está, bueno, que falleció, ¿no? Entonces, el gordo, entonces ahí él, Sí. y él daba justamente, él me contaba que lo llamaban los profesores de dogmática, él tenía muy buen vínculo, y entonces lo llamaban los profesores de dogmática y decían, bueno, mira, las primeras clases vos da el tema bíblico, después yo sigo con la especulación. Entonces ahí sí había realmente una muy buena conexión, ¿no? Gabriel Nápoles, Gabriel hacía sí, ahora. así. Damián, tengo a alguien levantando la mano, pero antes una pregunta o un aspecto que dice Silvia. Las Sagradas Escrituras nos hablan de sentimientos, emociones y vivencias, por ejemplo, de Jesús. ¿La teología atiende este aspecto? Mira, muy poco. El padre Alonso Jekyll contaba en clase que una discípula de él, que es profesora, era en la Gregoriana hasta hace poco, la doctora Bruna Costacurta, quiso hacer la tesis doctoral en Biblia sobre los sentimientos en los salmos, que están llenos de sentimientos. Entonces nos contó que hizo una búsqueda de investigación, y decía, y me acuerdo la cara de Jekyll, el resultado dice 0, 0. No encontró ningún estudio. La discípula de Bruna es la salteña, Verónica Talamé, Sí, que hizo el doctorado sobre la alegría en los salmos, porque no estaba estudiado. Ahí vemos que por eso somos limitados. O sea, la exégesis era muy racional y la teología es muy racional y no se presta atención a las emociones. Ahora sí se está estudiando mucho eso, primero en la Biblia y después también en la teología. Hay un profesor, el padre Bernard de la Gregoriana, que escribió un libro de teología espiritual, se llama Teología Afectiva, y hace toda una teología de la vida afectiva, ¿no? Yo lo vi en italiano ahí en la Gregoriana. O sea, el tipo... pero nos estamos dando cuenta ahora que tenemos sentimientos y que también entran en la fe, y que la Biblia está llena de sentimientos, pero es una dimensión muy poco estudiada. Lo bíblico ya empezó, y bueno, hay que ver cómo entra también esto un poquito en lo teológico. Gonzalo levantó la mano, así que te escuchamos, Gonzalo. Sí, ¿qué tal, padre? Me gustó mucho esa frase, esa analogía que hiciste. A veces los teólogos construyen un gran castillo y dejan a la gente del lado de afuera. ¿Consideras que a veces la exégesis teológico-crítica pierde a veces la centralidad en la fe, en la Sagrada Escritura? A ver, en esto hay que hacer una aclaración. El problema no son los métodos, sino los que lo utilizan. Claro, sí. Yo, la energía nuclear, puedo curar un cáncer, pero puedo hacer una bomba y matar gente. Entonces, se impuso en el estudio bíblico el método histórico crítico. ¿Tá? Como tal es el método legítimo, el documento dice, es el método normal del estudio de textos antiguos. La Biblia es un texto antiguo, entonces tengo que ir a hacer la crítica textual, la crítica literaria, sí. Pero es normal. Ahora, lo que el documento también llama la atención, pero no me puedo quedar ahí, porque es palabra de Dios en palabra humana. Entonces yo tengo también, dice, el exégeta católico no se queda en el análisis histórico crítico, sino que trata de decir, bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo Dios en estas palabras humanas? Y eso dice, tiene que hacerlo el biblista. Después el teólogo tendrá que pensar eso y hacerlo adaptable a la cultura contemporánea, que usa otras categorías que no son las bíblicas. Pero él dice, al biblista también le corresponde decir, bueno, pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en estos textos? También sacar la palabra de Dios actual para hoy forma parte de la Sagrada Escritura.
y de la tarea del biblista. Pues digo, ahora, o si yo uso mal el método y me quedo solo en lo histórico crítico y está ahí, el método de por sí no necesita la fe, es un método científico, pues histórico crítico. Sí, sí. Pero el exégeta es creyente y trata de sacar eso, algún mensaje teológico. Gracias, padre. De nada, Gonzalo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? Gracias. Y ahí, perdón, Sí. querría preguntar, ahí no es un poco donde se da entonces la división entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Profundamente estudié la Biblia, sé la Biblia, pero humanamente no vivo la Biblia. ¿No se basa un poco en eso? Bien, bueno, eso sería uno de los temas que tendría que ir. Porque en la Biblia es muy claro que solo conoce a Dios el que ama. El que lo vive. El que Claro. lo vive, el que ama. que Por ejemplo, ama. ve ahí el tema de la epistemología nuestra y la epistemología bíblica no son las mismas. San Pablo dice, conoce más a Dios el que más ama. Entonces, Exacto. y después, ¿quién conoce a Dios? Felices los puros de corazón porque verán a Dios. Entonces también hay una dimensión, que la pureza es otra cosa, pero hay una dimensión moral también, como exigencia previa del conocimiento de Dios. Entonces la Escritura, el que más conoce a Dios es el que más ama y el que más vive, y el que más ama al prójimo, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces estas categorías, yo digo, procedimental y actitudinales de la Biblia, también deberían pasar a la teología para que la teología no quede encerrada en lo académico y se vuelva aséptica. A veces parece que el rigor científico del teólogo es ser aséptico, como diciendo, yo no me dejo influenciar ni por los sentimientos, Sí. ni por la emoción, ni por la fe, y es un error, ¿viste? Por eso decía, los primeros teólogos eran teólogos, eran pastor y eran santos, tenían las tres cosas juntas. Agustín, Sí. bueno, Sí. Acá Laura agradece que el encuentro, y lo agradece con muchos sentimientos también. También Liliana agradece mucho. Diego, como que la verdad nos ha impactado muchas de las cosas que has dicho, Damián. Bien. ¿Alguien más que tenemos para...? Yo Sí, hacer un comentario. Yo Silvia. ahora, como soy veterana en el campo yo hará 20 años más o menos hice un curso de 3 años de teología bíblica en San Isidro, en la casa del Divino Maestro, Sí. seguramente de las hermanas que han estado en San Miguel también. Y en eso me ayudó a ver todo el camino y también no solo la pedagogía de Dios, bueno, la pedagogía de Jesús puesta en práctica, donde está sus sentimientos, en esto del mirar, de acercar, donde esa presencia actitudinal era decir, de una manera diferente leer los textos bíblicos, Sí. ¿no? Leerlos así, de una manera amplia, ¿no? Como decir, de corazón y con todo esto. Y también era de esa forma, que he trabajado era como más acercada a la gente, que no solo fundamentada en la que es la teología más conceptual, ¿no? Acompañaba, acercaba más. Esa fue mi experiencia, por eso, bueno, la puedo comentar bueno. Sí. que tiene Es ya un sus lugar muy años, interesante. muchos, Sí. muchos Sí. años. Yo también, pero bueno. Está muy bien, está muy bien. Y fue quería- muy... Muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Una última preguntita, quería hacer también. Alicia y después Omar. Bueno, Entonces. ¿cómo conciliar las diferentes versiones de la Biblia hasta que fueron escritas o reconocidas por la Iglesia? Atento de que la Biblia fue escrita a mano y había manuales y había dificultades de poder comprender. Es decir, ¿cuál es la que se toma como Biblia como para que esto fundamente la teología? ¿Hay alguna cosa respecto de eso o hay divergencias? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, creo que sí. A ver, porque nosotros hablamos del textus receptus,
el texto recibido, ¿no? Es verdad, hay manuscritos, hay una disciplina que se llama la crítica textual, que va estudiando todos los manuscritos y va tratando de llegar a cuál es el texto más confiable o fiable, sobre el cual se hacen las traducciones y sobre el cual se hace la exégesis. Esto fue un trabajo muy ecuménico. Nosotros usábamos, cuando yo estudiaba, el Greek New Testament, que ya está por la edición 20 y pico. Y después, bueno, Nestlé Adam, que es la otra. Son trabajos que te dan un poco el texto sobre el cual se hacen después las traducciones, digamos. Ese es si va por ese lado. Pero no es que la Iglesia aprobó, digamos. Es verdad que la Iglesia es anterior a la Biblia. La Iglesia, la comunidad cristiana, lo que creyó lo puso por escrito en la palabra de Dios. Por eso la Iglesia es el sujeto de la tradición. Para esa tradición la fue especialmente con la escritura. Y bueno, fue buscando distintos tipos de traducción. Hoy se ha estudiado mucho y ya hay una crítica textual bastante desarrollada, ¿no? Y hay una aproximación bastante a un texto confiable, ¿no? Es un poco lo que hay ahora. No sé si era esa la pregunta que... Sí, más o menos, porque si había tanta producción, entonces en algún momento se tomó el texto del segundo siglo, digamos, después de Cristo, si ahí habría, porque había palabras que a lo mejor se pasaban unos de otros y no eran iguales. Bueno, la crítica textual toma distintos manuscritos y trata de ver cuál es el texto. En realidad, bueno, esto sería para otro curso, pero generalmente están los manuscritos digamos, los códices más antiguos son del siglo III y IV, completos del Evangelio, ¿no? Está el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, son unciales pues están en mayúscula, y estos se conservan. Entonces, estos estudiosos se han hecho ahora con todo el tema de escáner, copias de todos los manuscritos, y han llegado a un texto base. Pues digo, el Greek New Testament, que es ecuménico, Martini estaba en ese equipo, te buscó el texto y a pie de página te pone opciones, A, B, C y D, de la lección variante, las lecturas variantes que vos podés tener. Y después, Nestlé Alan, que estaba él en ese equipo, después se salió y ya va por la edición 28, creo. Ha hecho distintas ediciones tratando de mejorar por el estudio comparativo, pero hay bastante acuerdo sobre el texto base, que llamamos texto Rechetu, sobre el cual se hacen las traducciones. Igualmente, los cambios de palabra no llegan a ser sustanciales como para modificar la fe. Omar. Sí, gracias, Monseñor. Excelente, muy lindo todo lo que comentó. Yo también me sentí sorprendido de esa tensión que hay entre biblistas y teólogos, y de hecho todavía no me cierra un poco en mi cabeza. La verdad que soy bastante duro y bastante lego, entonces me suena a contradicción. Es decir, no puedo entender a alguien que haga exégesis que no tenga como intención conocer a Dios. Y no entiendo a alguien que es teólogo que no tenga intención más que conocer a Dios. Entonces, no puedo entender la tensión que hay, o hay una contradicción, o, peor aún, hay algo de soberbia en quienes utilizan esa herramienta para conocer a Dios. Entonces, mi pregunta es si esto es contradictorio o a mí se me escapa algo. Bueno, no, pues te digo, en los orígenes, todos los teólogos hacían ¿qué? Interpretación de la Escritura. Los padres de la Iglesia comentaban los textos. Esto hasta la Edad Media, incluso Santo Tomás de Aquino, los grandes maestros, cuando ya eran maestro, magíster, ¿a qué se dedicaban? A comentar los textos bíblicos. Una de las últimas obras de Santo Tomás de Aquino fue comentar la carta a los romanos, que ahora fue traducida, yo tengo el comentario. Y después el comentario al Evangelio de Juan, ¿viste? La línea de Agustín. O sea, lo máximo que puede hacer un teólogo, cuando ya tenía mucho equilibrio y sabiduría, era comentar los textos bíblicos. O sea, eso se fue dando. Después hubo un problema de ruptura, ¿no? Esto sería largo y había que un teólogo lo podía explicar en cierto momento, porque la teología se estudiaba en el monasterio, después en la catedral, donde estaban los primeros seminarios, y después pasó a la universidad.
La teología tomó después un estatuto universitario, académico. Santo Tomás enseñó ahí, San Alberto, o sea, tampoco se niega eso, la famosa Universidad de París primero. Claro, y ahí entró en contacto más con distintas disciplinas filosóficas y medio que se amoldó un poco a los conceptos académicos. Entonces hubo una teología académica que lamentablemente se separó de la teología arrodillada, que es la del monasterio, ¿no? Entonces por eso el defecto. Y con el tiempo se fue haciendo una estructura intelectual demasiado grande, ¿no? Y ahí sí, fue un proceso histórico. Vos te motías a estudiar teología y bueno, el rigor científico, para que no te digan los otros que vos no sos científico, utilizan un rigor científico que la Iglesia lo ve porque la Iglesia quiere que se estudie la teología en la facultad. El tema es no perder de vista esto que decís vos. Es una contradicción y sí, no. Que un teólogo no tenga fe. Yo he conocido un muchacho que había perdido la fe y sigue haciendo teología. Bueno, sí, yo tuve una reunión en un congreso de teología en Estados Unidos y él había perdido la fe y sigue haciendo teología. Bueno, de algo hay que vivir. Pero bueno, yo no lo fui. Antes de pasar a la pregunta de Silvia, yo quería agregar brevemente, chiquitín, con lo que decía Damián, que no olvidemos también que en el proceso de la Iglesia Católica hubo un momento de la disputa con la Reforma Protestante, donde la Biblia no era un lugar central de estudio ni de lectura, entonces se fue relegando mucho, y ya los mismos sacerdotes y los teólogos, entonces no tomaban a la Biblia. Y eso arranca también desde una opción que tomó la Iglesia Católica Romana después de Trento. Así que no es solamente el problema de los teólogos, sino que institucionalmente se bloqueó, un bloqueo de la Biblia. Muchas gracias. Bueno, Silvia Muñoz pregunta, ¿qué aporta la teología en relación al vínculo de Jesús con las mujeres de la Iglesia actual? Para que hay Silvia todavía, a ver, hay alguien que está hablando ahí. Ahí está, listo. ¿Qué aporta la teología en relación al vínculo de Jesús con las mujeres a la Iglesia actual? Y con esto ya estaríamos casi cerrando, ¿no? La verdad no sé si calculo que sí, que hay una teología hecha por mujeres, está todo el grupo de Teologanda, hay muchas cosas así de teología. La escritura hay varios. Ahí justo lo citaba Gabriel. Gabriel escribió un artículo sobre la mujer en el Evangelio, o sea que, digamos, bueno, esa es una tercera pata que hay que tener en cuenta, que es que por ahí es más sensible la teología que la Biblia, pero la Biblia también se hace sensible a los biblistas, que son un poco las cuestiones actuales. O sea, yo no puedo, mi pensamiento no es abstracto, yo no me puedo salir de la historia y estoy en el siglo XXI. Y estamos en la pospandemia, entonces yo pienso desde mi realidad, ¿no? Entonces, el lector, yo leo la escritura desde mi contexto. Entonces, durante mucho tiempo, lo que dice José Luis, institucionalmente era cosa solo de varones y muy cerrada, entonces la mirada era puramente masculina. Fíjate que el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia dice que tiene que haber profesoras de Biblia. Porque la mujer tiene una mirada y descubre aspectos del texto que un varón no descubre, por ejemplo. Entonces me pareció algo genial. Y dice, cuando habla de la exégesis feminista, dice, bueno, ojo, porque a veces la ideología hace cambiar. Pero sí es real que la mujer tiene una mirada y descubre. Yo he leído comentarios de biblistas y sí, yo jamás hubiera podido escribir esto. La verdad que tiene unas intuiciones, unas cosas que yo no las tengo. Entonces, en ese sentido está eso. En cuanto al vínculo con Jesús, con las mujeres, como es una cosa que se está bastante socialmente en cuestionamiento, hay varios biblistas que han escrito artículos de este vínculo de Jesús con las mujeres, que es una forma también de iluminar la realidad actual. O sea, yo creo que hoy, con todo esto de las comunicaciones tan fuertes, tanto la teología como la escritura se sienten muy interpeladas por las distintas cuestiones que van saliendo, ¿no? Entonces también hay una forma, no solo de la teología, que sería propio de su misión de responder a las cuestiones del hombre de hoy, sino que también la misma escritura se deja funcionar. Ahí cuando habla del círculo hermenéutico, también el lector y la mirada del lector aporta algo al sentido del texto. Bueno, Damián,
muchísimas gracias por tu ofrecimiento, tu trabajo, tu generosidad, todo lo que has transmitido y todo lo que nos has dado. Así que bueno, infinitas gracias porque nos ha ayudado muchísimo. Muchos han descubierto que había un conflicto, lo cual no está nada mal. Descubrir los conflictos es parte también de nuestra vida y saber en lo que estamos y saber que existe. Y la verdad es que está bueno saberlo, para ver dónde estamos parados también, porque si no parece que estamos mirando para otro lado. Y bueno, a todos, muchísimas gracias. Dos cosas, ya la semana que viene con Jan Stefanov vamos a meternos más en la Federación Bíblica Católica y ver esta relación de Biblia y pastoral a nivel mundial, que creo que es muy interesante. También nos abre la cabeza muchísimo a pensar la Biblia en el mundo, lo cual es muy bueno. Y ya en esta semana vamos a anunciarles el próximo curso del próximo mes, que está tan interesante como este. Así que bueno, quería agradecer a todos, de verdad, otra vez a Damián y a todos esta participación y este espacio que juntos estamos haciendo crecer. Así que gente, muchísimas gracias. Bueno. Gracias.